Domingo 13º del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al 43. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido, curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo nos presenta a nuestro Señor Jesucristo en dos circunstancias, dos situaciones en las que se pone en juego la fe. Son dos maneras de manifestar la fe. San Marcos, que es el que nos cuenta todo esto, nos empieza diciendo que Jesús estaba atravesando con la barca de una orilla a otra en el lago de Genesaret. Y cuando llegó a la orilla, se le acercó un jefe de la sinagoga. Se llamaba Jairo aquel hombre y se va a postrar ante nuestro Señor, entendemos, en señal de adoración, pero también con esa confianza para pedirle por su hija y pedirle con insistencia: «Mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cura
cure y viva. Aquel gesto me está indicando lo que siempre tenemos que hacer ante Jesucristo: rendirle adoración, porque es Dios, y acercarnos a Él con confianza y en nuestra oración con insistencia, como efectivamente hizo Jairo. Pero además, Jairo está pidiendo que se acerque para que lo toque, tocarlo. En otros momentos, poco después, vamos a ver a una mujer que sufría flujos de sangre y que también se va a acercar a Jesucristo tocándolo. Pensaba ella, con solo tocarlo voy a quedar curada, y efectivamente así fue. Tenemos en este evangelio pues dos casos en los que se manifiesta de manera distinta la fe. Uno es, decíamos, la de Jairo, que se acerca al Señor para pedir por su hija. Y otro caso es el de la mujer que sufría flujo de sangre y que ella misma en su interior pensaba, con solo tocarlo voy a quedar curada, y efectivamente se curó. Esto nos permite hablar de nuestra fe, hablar de la fe. ¿Qué cosa es la fe? ¿Qué es la fe? El libro, la carta a los hebreos, que forma parte del Nuevo Testamento, nos dice que la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Efectivamente, eso es la fe, garantía de lo que esperamos alcanzar con la gracia de Dios. Y también prueba de lo que no vemos, prueba de las realidades, de los misterios que no vemos, pero que Dios nos lo ha revelado, y por la palabra de Dios, por la fuerza de su palabra, por la autoridad de su palabra, aceptamos, creemos. El Catecismo de la Iglesia Católica especifica mucho más lo que es la fe. En primer lugar nos dice es adhesión personal del hombre a Dios. Adhesión personal del hombre a Dios es aceptar a Dios, adherirnos a Él, seguirle a Él, a la persona, de persona a persona, adhesión personal del hombre a Dios. Esto es una parte de la fe. La otra parte, que a veces es como lo más ordinario, como lo que siempre estamos creyendo que es la fe, es el asentimiento libre a toda verdad que Dios ha revelado. Es la aceptación de los misterios, precisamente, que forman parte de nuestra fe, las verdades reveladas por Dios, asentimiento libre a esas verdades. Como podemos ver, la fe tiene estos dos grandes aspectos. Primero, adhesión personal a Dios, aceptar a Dios personalmente, aceptarlo en mi persona, aceptarlo en mi vida, hacer que la vida de Dios hecho hombre, Jesucristo, forme parte de mi vida, aceptar a Jesucristo con todo lo que Él es y con todo lo que Él dijo, con todo lo que Él instituyó, con todo lo que Él exige. Seguir a Jesucristo. Y decíamos, la otra parte de la fe es aceptar las verdades reveladas por Dios. Quizá casi siempre entendemos más la fe como aceptar unas verdades, unos misterios. Eso, podríamos decir, es como la parte más fácil, pero la de seguir a la persona de Jesucristo, eso ya es más comprometedor, podemos decir, compromete toda nuestra vida, nuestra existencia, nuestro quehacer cotidiano. Por eso, estos milagros que el Evangelio de hoy nos narra, nuestro Señor Jesucristo resucitando a la hija de Jairo, aquella mujer que tocándolo queda curada, y nuestro Señor luego les habla de fe a estas personas,
nos permite estos milagros de nuestro Señor renovar nuestra fe en Jesucristo, con todo lo que la fe implica, como acabamos de decir. Además, la fe, podríamos decir, tiene más especificaciones. Creer, la fe es creer, pero ¿creer en quién? Creer solo en Dios Padre. Creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Creer en el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero ¿qué cosa es la fe? Además de lo que acabamos de decir, adhesión personal a Dios, aceptación, asentimiento libre a las verdades reveladas por Dios. ¿Qué cosa más es la fe? La fe es una gracia de Dios, es decir, es un regalo, es un don sobrenatural que únicamente por infinito amor de Dios y por su infinita libertad, Dios nos concede. Es una gracia sobrenatural. Nadie puede decir, yo solo creo, yo solo he llegado al convencimiento de que existe Dios, de que existe la Trinidad, de que Jesucristo está en la Eucaristía. Eso no es posible. Creer en estos misterios y en todas las verdades de nuestra fe es un regalo de Dios, es un don sobrenatural, es una gracia, pero a la vez la fe es un acto humano, porque lo estamos haciendo con entera libertad, dándonos cuenta de lo que hacemos, es decir, poniendo en juego nuestro conocimiento y poniendo en juego nuestra voluntad, aceptándolo, queriéndolo. La fe también es un acto humano, y si es un acto humano, es libre, lo hacemos libremente. Pero además es necesaria para la salvación, es necesaria. Y por lo tanto, hecho este regalo de Dios, pues la invitación también es a perseverar en la fe, porque podemos perderla. Y perseverar en la fe significa cuidarla, fomentarla, fortalecerla, hacerla cada vez más, si podemos hablar así entre comillas, más comprensible. Y eso significa estudiar, meditar nuestra fe, acercarnos a los misterios de nuestra fe en sus fuentes. ¿Dónde está la fuente de todo lo que creemos? Especialmente en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Pero muchas veces de repente podemos pensar, bueno, eso es inaccesible, pero ¿quién no tiene un buen catecismo, aunque sea muy elemental, muy pequeño? Y ahí repasamos las verdades de nuestra fe. Y además de repasarlas, procuramos profundizar en ellas para entenderlas mejor, pero sobre todo para comprenderlas y de esa manera poder amar más a Dios. La fe también nos pone en camino de vida eterna. La fe nos pone en camino de vida eterna porque lo que aceptamos creer sin ver son precisamente esos misterios que en la otra vida, en la vida eterna, los vamos a ver y los vamos a entender muchísimo mejor. No lo vamos a comprender perfectamente porque si no seríamos como Dios. Solamente Dios puede abarcarse Él mismo en su infinitud. Este Evangelio tiene muchísimas cosas, como siempre, toda la palabra de Dios, pero en todo caso nos permite renovarnos en nuestra fe, hacer el propósito de querer conocer mejor todo lo que comprende nuestra fe, todo lo que significa, y para ello introducirnos en sus fuentes, la Sagrada Escritura, la Biblia, y también la Sagrada Tradición, como es, por ejemplo, la liturgia, los sacramentos, la Santa Misa, el bautismo, todos los sacramentos, que este Evangelio pues nos ayuda a profundizar en nuestra fe y también a querer vivirla y custodiarla mejor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.